Saúl. Nuestro camino. El diagnóstico de Saúl fue un punto de quiebre. No porque él cambió, sino porque tuvimos que aprender a verlo con otros ojos. A entender sus tiempos, sus silencios, sus necesidades. A encontrar nuestra voz como padres, y a sostenernos cuando el mundo allá afuera no siempre entiende. Este libro no es una guía clínica. No tengo todas las respuestas. Es un testimonio. Una carta abierta para quienes atraviesan algo similar o simplemente desean comprender. Aquí cuento nuestra historia, la confusión, el duelo, la ternura, la fuerza. Y sobre todo, el amor inmenso que crece con cada paso, incluso en los días más difíciles. Escribo para otros padres, para madres, hermanos, terapeutas, docentes, abuelos. Pero también escribo para mí. Para no olvidar lo lejos que hemos llegado. Para honrar a Saúl, que es único, valiente y profundamente humano. Ojalá estas páginas sirvan para tender puentes. Para que hablemos más. Para que juzguemos menos. Para que sepamos que no estamos solos. Gracias por leer. Gracias por estar. Capítulo 1. Las primeras señales. A veces, los cambios más grandes empiezan en silencio. No con una alarma, ni con una palabra, sino con una intuición. Una de esas sensaciones que solo un padre puede entender, que se clava despacio, sin ruido, pero no se va. Saúl era un bebé tranquilo. Demasiado tranquilo, decían algunos. Dormía mucho, no lloraba casi, no buscaba los ojos como lo hacían otros bebés. Pero era mi primero, o el primero con esta forma de ser. ¿Cómo iba a saber yo que algo era diferente? Lo diferente, para mí, era simplemente él. Recuerdo que una vez me preguntaron si ya decía alguna palabra. Tenía casi 2 años y no hablaba, pero yo respondí con una sonrisa que ya llegaría. Era mi forma de protegernos, de las comparaciones, de los juicios, del miedo. Porque en el fondo, aunque trataba de no pensar en ello, algo me decía que había más por entender. Con el tiempo, las pequeñas señales se fueron sumando, no respondía cuando lo llamábamos por su nombre, evitaba el contacto visual, y parecía tener su propio mundo, uno donde yo solo podía entrar a veces, con mucho cuidado y paciencia. Si algo cambiaba en su rutina, podía llorar durante horas. Si una textura no le gustaba, rechazaba la comida sin dudar. Sus manitas se movían en el aire como si danzaran, y se fascinaba con girar objetos durante minutos enteros. Mi corazón era un mar de dudas. Había días en que pensaba, todo está bien, es su personalidad. Y otros en los que me derrumbaba en el baño, preguntándome si estaba fallando como padre, si estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Mi esposa, siempre tan sólida, me veía de reojo cuando mis pensamientos se desbordaban. Y aunque también le costaba admitirlo, sabía que teníamos que hacer algo. Al principio, ella, igual que yo, trató de justificarnos. Quizás Saúl simplemente sería un niño más tranquilo, pensaba. Pero algo dentro de ambos nos decía que algo necesitaba atención. No por miedo, sino por amor. El camino hacia el diagnóstico no empezó en una consulta médica, sino en nuestra propia conciencia. En la decisión de dejar de justificar todo, de buscar respuestas sin culpa. De mirar a Saúl no con preocupación, sino con una pregunta sincera: ¿cómo puedo entenderte mejor, hijo mío? Capítulo 2. El camino hacia el diagnóstico. Pedir ayuda no siempre es fácil. A veces cuesta más que soportar la duda. Yo tardé. No por falta de amor, sino por miedo. Miedo a escuchar lo que no quería, miedo a que el mundo etiquetara a Saúl antes de conocerlo. Pero el amor, el verdadero amor, no se esconde. Busca respuestas. Y así comenzó nuestro camino, uno que se sintió largo, enredado, confuso, pero también lleno de pequeñas revelaciones. La primera vez que mencioné mis preocupaciones en voz alta fue en una visita al pediatra. Con voz temblorosa le dije: siento que algo no está del todo bien. Saúl no habla, no me mira mucho, y se altera con facilidad cuando algo cambia. El médico me miró con calma, hizo algunas preguntas, y me dijo que cada niño tiene su ritmo. Fue tranquilizador, pero algo dentro de mí seguía inquieto.
Con el tiempo, insistimos, mi esposa y yo. Me derivaron a una evaluación del desarrollo. Fueron semanas de espera, de papeleos, de citas médicas donde Saúl parecía estar en un universo paralelo al que nadie más entendía. Observaban cómo jugaba, cómo reaccionaba a sonidos, a estímulos, a las palabras de desconocidos. Y yo solo podía observar con el corazón apretado, deseando que lo vieran como yo lo veía, sensible, curioso, perfecto en su forma de ser. El día del diagnóstico fue gris. No por el cielo, sino por el peso de las palabras. Trastorno del espectro autista, dijeron. De forma clínica, sin drama, sin adornos. Me explicaron características, posibles terapias, enfoques. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro algo se rompía. Lloré esa noche. Lloré por mí, por mis expectativas, por los caminos que imaginé y ya no serían iguales. Pero no lloré por Saúl. Él seguía siendo él. Con sus silencios, sus gestos, su manera única de abrazarme cuando menos lo espero. Lo único que había cambiado era que ahora teníamos un nombre, una palabra que me asustaba y que con el tiempo aprendería a honrar. Mi esposa estuvo ahí, en ese momento. Tomó mi mano, sin decir mucho, porque no había nada que decir. Solo nos sostuvimos el uno al otro. A nuestro lado, nuestra hija, tan pequeña, no entendía lo que sucedía, pero sabía que su hermano necesitaba un amor aún más grande del que ya le dábamos. Esa noche, comencé a convertirme en otro padre. Uno más informado, más fuerte, más consciente. Y, sin duda, más humano. Capítulo 3. Aceptar, entender, amar. Aceptar no fue inmediato. No fue una línea recta. Fue una curva llena de dudas, tropiezos y silencios. Después del diagnóstico, algo dentro de mí se desordenó. No porque Saúl cambiara, sino porque tuve que aprender a verlo con otros ojos. A entender sus tiempos, sus silencios, sus necesidades. A dejar ir la idea de la normalidad y, poco a poco, encontrar una nueva forma de amar y acompañar. Mi esposa, siempre la más racional, me dijo algo que jamás olvidaré: no te preocupes, esto no cambia a Saúl. Solo cambia la forma en que lo entendemos. Pero no fue fácil creerlo. Las expectativas que habíamos tenido de la paternidad cambiaron de un día para otro. Lo que imaginábamos que sería, lo que creíamos que aprendería, lo que pensábamos que haría. Todo estaba suspendido en el aire, sin un claro camino hacia adelante. Por otro lado, nuestra hija, tan llena de vida y con su energía tan propia, fue testigo de todo. Recuerdo cómo, en medio de las primeras semanas de terapia, ella corría alrededor de nosotros, preguntando por qué Saúl no hablaba, por qué no jugaba con ella de la forma en que ella jugaba con sus amigos. Sus preguntas, tan simples y directas, me recordaban lo difícil que era para los niños entender el cambio, pero también me enseñaban la importancia de no dejar de amarlos sin condiciones. Hubo días en los que sentí que el peso de todo recaía sobre mis hombros. Ser el pilar de la familia, el que siempre tenía que estar fuerte, el que mantenía la calma mientras Saúl se desbordaba, mientras mi hija preguntaba con inocencia lo que nosotros no sabíamos responder. Mi esposa estuvo ahí, firme a mi lado, guiándonos con su calma, ayudándome a ver lo que yo no podía ver en medio del caos. La aceptación no llegó en un solo día. Llegó en gestos pequeños, en miradas que ya no buscaban lo normal, sino lo auténtico. En aprender que entender a Saúl no era cambiarlo, sino dejar de intentar encajarlo en un molde que nunca fue suyo. Y mientras aprendíamos a ser pacientes con él, aprendimos también a ser pacientes con nosotros mismos. Hoy, cuando pienso en amor, pienso en Saúl. En su forma única de estar en el mundo, en todo lo que me ha enseñado sin decir una sola palabra. No hay amor más puro que el que nace cuando dejas de esperar que alguien sea distinto, y simplemente lo abrazas tal como es. Pero también pienso en mi hija, que cada día me enseña, con su amor tan espontáneo, que la vida se trata de aceptar a todos, incluso cuando no entendemos por completo. Y pienso en mi esposa, con quien comparto esta carga, este regalo, este viaje. Juntos, como familia, aprendemos que la aceptación es un acto continuo, que se renueva cada vez que miramos a Saúl con los ojos del corazón. Capítulo 4. Conociendo su mundo. Al principio, me costó entenderlo.
A veces, aún me cuesta. Saúl no sigue los mismos caminos que otros niños. Su forma de comunicarse, de explorar, de conectar, no es la misma que la de su hermana ni la de otros pequeños de su edad. Pero, con el tiempo, aprendí que el mundo de Saúl no es menos valioso ni menos hermoso. Es simplemente su mundo, único, lleno de detalles que a veces parecen invisibles para los demás. Desde que obtuvimos el diagnóstico, todos cambiamos, de alguna forma. Comenzamos a aprender su lenguaje, aunque él no lo expresara con palabras. Mi esposa y yo pasamos noches investigando, leyendo artículos, hablando con terapeutas. Nos sumergimos en un océano de información, y aunque al principio parecía un reto enorme, poco a poco fuimos entendiendo más sobre cómo Saúl percibía las cosas. Recuerdo la primera vez que entendí por qué a Saúl le encantaba girar las ruedas de los coches de juguete una y otra vez. Yo pensaba que solo se trataba de un juego repetitivo, pero mi esposa me explicó que podía ser una forma de concentrarse en algo que le daba calma. Saúl encontraba en ese simple movimiento algo profundo, algo que lo conectaba con el mundo de una manera que no entendemos, pero que era esencial para él. Mi hija, siempre curiosa, me hizo otra de esas preguntas que, a veces, no sabemos cómo responder. Papá, ¿por qué Saúl no me mira cuando le hablo? Fue una pregunta sencilla, pero me dolió, porque ella, tan pequeña, ya notaba la diferencia. Fue entonces cuando comprendí que no solo nosotros, como padres, estábamos aprendiendo a aceptar su mundo, sino también ella, su hermana. Aprendió que Saúl necesita más tiempo para procesar las cosas, y que su mirada no era un rechazo, sino una forma diferente de conectar. Al principio, cada vez que Saúl se alteraba, sentía que mi mundo se venía abajo. Lo veía en su rostro cuando algo no estaba bien, cuando los sonidos lo molestaban o cuando un cambio inesperado lo desbordaba. Mi esposa, más calmada, me enseñó a respirar, a no tomarlo como algo personal, a verlo como una forma de expresión. Y, poco a poco, comenzamos a comprender que lo que parecía una crisis para nosotros, en su mundo, era solo una manifestación de su frustración. Nada más. Pero no solo mi esposa y yo caminamos este camino. Mis hermanas, siempre a nuestro lado, fueron un pilar importante. Mi hermana mayor, con su sabiduría y su capacidad para escuchar, me brindaba consuelo en mis días más oscuros. Su perspectiva y su experiencia como madre de Antonio, su hijo, un adolescente encantador, me ayudaron a encontrar más calma, a ver lo que de otro modo pasaba desapercibido. Mi hermana menor, con su energía vibrante, siempre encontraba la forma de aligerar el ambiente, de hacer que todo pareciera más sencillo. Me recordaba que, aunque Saúl tenía sus propias dificultades, él seguía siendo un niño, lleno de vida, amor y risas. Juntas, nos ayudaron a sostenernos. Nos brindaron consejos prácticos y, sobre todo, nos dieron espacio para ser vulnerables. Había veces que me sentía perdido, pero ellas nunca dejaban que me ahogara en la desesperación. Me ayudaron a encontrar mi camino en medio de la tormenta, mostrándome que no estaba solo en este viaje, que Saúl tenía una familia que lo entendía y lo amaba. Hoy sé que Saúl se comunica con nosotros de formas que no siempre podemos ver a simple vista. Sus gestos, sus movimientos, su manera de acercarse o de apartarse, todo es parte de su lenguaje. Y, como familia, aprendemos a leerlo. Aunque no nos lo diga con palabras, sabemos cuando está feliz, cuando está cómodo, cuando necesita espacio. Lo hermoso de este proceso es que cada miembro de la familia encontró su propio lugar en este viaje. Mi esposa, con su capacidad para leer los detalles más sutiles, se convirtió en la traductora no oficial de Saúl. Ella sabía interpretar sus silencios, sus pequeñas reacciones. Mi hija, aunque aún pequeña, nos ayudó a recordar que, a veces, lo que Saúl necesita es solo estar cerca, sin que nadie espere demasiado de él. Yo, por mi parte, aprendí a escuchar más profundamente, a observar con paciencia. Y mis hermanas, con sus diferentes enfoques, nos mostraron que en este viaje cada uno tiene un papel, un espacio, un modo de apoyar. Lo que más me sorprendió fue descubrir cuán resilientes podemos ser como familia. Había días en los que todo parecía demasiado complicado, pero al final, al mirarnos entre nosotros, encontrábamos un balance. Saúl, con su forma especial de vivir, nos enseñó a ser más empáticos, más atentos, más abiertos. Y mientras lo acompañábamos, también lo hacíamos con nosotros mismos,
con nuestras emociones y limitaciones. Saúl no solo nos mostró su mundo, nos permitió ver el nuestro a través de sus ojos. Un mundo que no siempre sigue las mismas reglas, pero que tiene una belleza única. Un mundo lleno de momentos pequeños, de avances silenciosos, de gestos que dicen más de lo que las palabras pueden expresar. A veces, mi hija se acerca a Saúl y le susurra al oído, casi como si entendiera su lenguaje mejor que nadie. Lo hace con una ternura que me deja sin palabras. No hay juicio en sus ojos, solo amor. Y me doy cuenta de que, aunque todo haya sido diferente a lo que imaginé, este es el camino que hemos recorrido como familia. Cada uno de nosotros, con nuestras diferencias, con nuestras maneras de ser y aún así, juntos. Capítulo 5. Buscando respuestas, encontrando aliados. Después del diagnóstico, la incertidumbre fue nuestra compañera constante. A pesar de la información que habíamos acumulado, a veces sentíamos que las respuestas seguían eludiéndonos, como si estuviéramos buscando en un mapa sin una dirección clara. Todos, cada uno de nosotros, queríamos entender a Saúl, encontrar la mejor forma de acompañarlo, pero los caminos eran inciertos y, en ocasiones, nos sentíamos perdidos. Fue en ese momento cuando conocimos a Cecilia Mercado. Una mujer serena, con una presencia que inspiraba confianza, pero lo más importante, alguien con un conocimiento profundo sobre el autismo, sobre las particularidades y los matices que muchos no logran ver. Cecilia no solo entendía las necesidades de los niños con autismo, sino que también comprendía las dificultades de las familias, el peso emocional, el miedo al futuro, las expectativas que se ven desmoronadas. Su enfoque, siempre práctico y cálido, nos dio una sensación de esperanza. Cecilia comenzó a ayudarnos a entender mejor cómo Saúl experimentaba el mundo. Me acuerdo de nuestra primera visita a su despacho, cuando ella observó a Saúl con la calma de quien ve más allá de lo evidente. No era solo una especialista, era una aliada, alguien que podía guiarnos sin juzgar, que entendía tanto los avances como los retrocesos. Nos explicó que el autismo no es una camisa de fuerza, sino un conjunto de formas de ser, de ver, de estar en el mundo. Ella nos mostró que cada pequeño avance de Saúl, cada gesto, tenía un significado profundo. No lo apresuren, nos dijo una vez, cada niño tiene su ritmo. A veces, un paso pequeño es en realidad un gran salto. Cecilia nos enseñó a valorar los progresos de Saúl, a celebrar sus logros, por pequeños que parecieran. Y, sobre todo, nos ayudó a ver que no estábamos solos. Saúl no estaba solo. Y, como familia, teníamos el apoyo de personas como ella que nos brindaban el conocimiento y las herramientas para seguir adelante. A través de su orientación, aprendimos que no se trataba solo de manejar el comportamiento de Saúl, sino de brindarle un entorno donde pudiera expresarse con seguridad. Nos ayudó a implementar estrategias para que él pudiera sentir que su espacio era suyo, sin presiones, sin expectativas fuera de su alcance. Cecilia hablaba de crear un mundo comprensible para Saúl, uno en el que las reglas no se sintieran implacables, sino adaptadas a sus necesidades. Mi esposa y yo nos reunimos con Cecilia muchas veces, compartiendo nuestras preocupaciones y celebrando cada pequeña victoria. Su enfoque no solo nos permitió entender a Saúl, sino también a nosotros mismos. Nos enseñó que, como padres, necesitamos aprender a soltar la culpa, a ser gentiles con nosotros y con el proceso. Aprendimos a confiar más en nuestra intuición y a dejar que Saúl nos mostrara el camino, en lugar de tratar de imponerle uno. Cecilia también jugó un papel fundamental en la forma en que Saúl comenzó a interactuar con su hermana. Nos sugirió actividades y juegos que permitieran a Saúl participar sin sentirse abrumado. A veces, eran pequeños momentos en los que Saúl se acercaba a su hermana y compartían una risa. Otras veces, Cecilia nos explicó que, si bien las interacciones eran limitadas, eso no significaba que Saúl no estuviera aprendiendo de su hermana, que siempre tenía la paciencia de esperar a su lado. El autismo no significa que un niño no pueda aprender a socializar, solo que lo hace a su propio ritmo, nos dijo Cecilia en una de nuestras sesiones. Y así lo fuimos viendo con el tiempo. Aunque Saúl no siempre se relacionaba con los demás de la forma convencional, había momentos en los que se mostraba más abierto, más dispuesto a interactuar. No era que no quisiera, era que aún estaba descubriendo cómo hacerlo. Poco a poco, la familia se fue adaptando a este nuevo ritmo. Mis hermanas,
siempre presentes en el proceso, también tomaron mucho de lo que Cecilia nos enseñó. Mi hermana mayor se convirtió en una fuente de apoyo emocional no solo para mí, sino también para mi esposa. Mi hermana menor, en ocasiones jugaba con Saúl de formas que a veces nosotros no habíamos considerado, dándole espacio para ser él mismo sin presiones. A través de todo esto, nos dimos cuenta de que tener aliados como Cecilia era fundamental. Ella no solo nos ofreció herramientas, sino que nos enseñó a tener paciencia, a confiar en el proceso y a ver cada avance, por pequeño que fuera, como un logro. Nos mostró que la ayuda no tiene que ser un camino lineal, sino un proceso lleno de comprensión, amor y tiempo. Y así, día a día, Saúl nos seguía sorprendiendo, demostrando que, en su propio mundo, estaba aprendiendo y creciendo. Capítulo 6. Encontrando comunidad, compartiendo experiencias. Cuando comenzamos a navegar por este camino, una de las primeras cosas que aprendimos fue la importancia de la comunidad. Aunque al principio me sentía solo, con el tiempo descubrí que no estábamos solos. Había otras familias como la nuestra, con sus propias luchas, victorias y frustraciones, pero también con el mismo amor incondicional por sus hijos. Encontrar esta familia fue, en muchos sentidos, un regalo. Recuerdo la primera vez que nos reunimos con una pareja que tenía un hijo con necesidades especiales. Fue a través de un grupo de apoyo que Cecilia nos recomendó. Había algo especial en esos momentos. Nos sentamos en una sala con otras familias, todas con historias diferentes pero con algo en común, el deseo profundo de entender, apoyar y dar lo mejor a nuestros hijos. Conocí a Tomás y Laura, quienes tenían un hijo con autismo, pero cada familia compartía sus propios retos y formas de abordarlos. Tomás, con su carácter extrovertido, fue el primero en acercarse y hablar de cómo su hijo había cambiado su vida, cómo había aprendido a ver el mundo de una forma distinta gracias a su hijo. Laura, por otro lado, más introspectiva, compartió cómo, al principio, la incertidumbre la había agobiado, pero que con el tiempo, había aprendido a dejar ir muchas de sus expectativas para abrazar la realidad de su hijo. Lo más valioso de estos encuentros fue la honestidad. Nos dimos cuenta de que no había respuestas fáciles. Pero había algo más importante, el sentido de pertenencia. Al escuchar las historias de otros, comprendí que no estábamos solos. Cada familia tenía sus propias luchas, pero también sus momentos de alegría, y esa conexión nos permitió ver nuestras propias dificultades con más perspectiva. También conocimos a Carmen y Javier, quienes tenían una hija con síndrome de Down. Aunque su experiencia era diferente a la nuestra, había tanto en común en nuestra lucha por encontrar respuestas y apoyo. Carmen, con su forma cálida de ser, nos enseñó cómo buscar terapias adecuadas, cómo aprender a lidiar con la sobrecarga emocional que a veces viene con ser padres de niños con necesidades especiales. Javier, por su parte, compartió su experiencia sobre cómo habían tenido que cambiar su forma de trabajar, de organizar su vida familiar, pero también cómo habían aprendido a disfrutar más de los pequeños momentos con su hija. Estas familias no solo nos ofrecieron consejos prácticos, sino también una sensación de solidaridad que nos permitió liberarnos de la culpa y la preocupación constante. Nos ayudaron a entender que no se trataba de ser perfectos ni de tener todas las respuestas. Se trataba de ser lo suficientemente valientes para seguir adelante, para abrazar nuestras propias imperfecciones y, sobre todo, para dar amor sin límites. A lo largo de los meses, cada uno de estos encuentros se convirtió en una fuente de consuelo y esperanza. Saúl, aunque no siempre estaba al tanto de estas reuniones, se beneficiaba de la calma que nosotros, sus padres, comenzábamos a encontrar. Veíamos que no estábamos solos, que muchas de nuestras preocupaciones, aunque únicas, también eran compartidas por otros. Y eso, de alguna manera, nos dio fuerza. Mi hermana mayor fue otra gran aliada en este proceso. Ella también conoció a algunas de estas familias y se fue ganando un espacio como una especie de tía emocional para muchos niños con necesidades especiales. Su capacidad para conectar con los niños de una manera tan natural, sin prejuicios ni expectativas, hizo que muchos padres se sintieran más cómodos compartiendo sus miedos, sus inseguridades y sus pequeñas victorias. A veces, mi hermana menor se encargaba de organizar pequeños encuentros con los niños, creando actividades donde Saúl pudiera interactuar sin sentirse presionado. Fue en esos momentos cuando más me di cuenta de lo importante que era compartir el viaje con otras personas que entendieran, sin palabras, lo que estábamos viviendo.
A través de estas experiencias compartidas, descubrimos que el camino no era solo sobre las terapias, los diagnósticos y las estrategias. También se trataba de las personas que conocíamos en el camino, de los vínculos que formábamos. Todos esos padres, todos esos niños, nos recordaron que cada paso es valioso, cada momento tiene su importancia, y que lo que realmente hace la diferencia es el amor y el apoyo mutuo. A veces, en medio de los momentos difíciles, encontrar un rostro familiar, una sonrisa comprensiva o una palabra de aliento de alguien que había pasado por lo mismo era todo lo que necesitábamos para seguir adelante. Esa comunidad se convirtió en una red de apoyo que no solo nos ayudó a ser mejores padres, sino mejores personas, más fuertes, más sabias y más abiertas a las posibilidades. Capítulo 7. Sabiduría en la experiencia. En todo este proceso, hubo personas que, por su experiencia, se convirtieron en guías, en luces que iluminaban los caminos oscuros por los que, a veces, nos sentíamos perdidos. Margarita González fue una de esas personas. Cuando descubrí que ella tenía 2 hijos especiales, algo en mí me hizo sentir que sus palabras serían diferentes, que podría aprender mucho de ella. Margarita siempre fue una persona llena de calma, pero con una profunda sabiduría que adquirió a lo largo de los años. Su hijo, Leonardo, y su hermosa hija Airi, habían sido diagnosticados cuando tenía aproximadamente la misma edad que Saúl, y aunque las circunstancias eran diferentes, su experiencia como madre de 2 adolescentes, nos ofreció una perspectiva única. Recuerdo que un día, después de una de nuestras reuniones con otros padres, Margarita y yo nos quedamos a hablar. Me contó sobre los primeros años de Leo, cómo al principio se sintió perdida y aterrada, pero también me compartió cómo, con el tiempo, aprendió a aceptar su hijo tal como era. Lo más importante que entendí, me dijo, es que los padres tenemos que aprender a ser flexibles. A veces queremos que nuestros hijos encajen en el molde, pero la verdad es que ellos crean su propio molde, y nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Lo que Margarita me dijo cambió mi forma de ver las cosas. La flexibilidad, esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias, se convirtió en una de las lecciones más importantes. Saúl no era un niño que pudiera seguir un camino preestablecido, y eso estaba bien. No tenía que encajar en lo que la sociedad esperaba de él. Lo que realmente importaba era apoyarlo mientras él trazaba su propio camino. A través de nuestras conversaciones, Margarita también me compartió los desafíos que había enfrentado al tener un hijo adolescente con autismo. El paso de la infancia a la adolescencia había traído consigo nuevos retos, la necesidad de respetar su espacio personal, las diferencias en la comunicación y las preocupaciones sobre su futuro. Es un proceso que nunca termina, me dijo, pero aprenderás a encontrar paz en el caos. Con el tiempo, aprendes a ver lo que realmente importa. Esas palabras me hicieron reflexionar profundamente. La incertidumbre sobre el futuro de Saúl siempre fue una de mis mayores preocupaciones. Como muchos padres, me preguntaba qué pasaría cuando él creciera, si podría vivir de forma independiente o si necesitaría apoyo constante. Margarita, con su experiencia de madre de un adolescente autista, me ayudó a entender que no necesitaba tener todas las respuestas, solo acompañarlo en su viaje y estar ahí para él, siempre. A lo largo de nuestra amistad, Margarita me dio muchos consejos prácticos. Hablaba con una claridad impresionante sobre cómo manejar las crisis de ansiedad de Leonardo, cómo encontrar un equilibrio entre establecer rutinas y permitir cierta flexibilidad. No tengas miedo de pedir ayuda, me dijo una vez, y sobre todo, no tengas miedo de tomarte un respiro. Cuidarte a ti mismo es también cuidar a tu hijo. Me sorprendió descubrir lo que significaba realmente el autocuidado para los padres de niños con autismo. La presión que a menudo sentíamos, el miedo de no estar haciendo lo suficiente, se volvía abrumadora. Pero Margarita me enseñó a ver el autocuidado como una necesidad, no como un lujo. Tomarse tiempo para descansar, para respirar, para estar con mi esposa y mi hija, era esencial para poder seguir siendo el mejor padre para Saúl. A través de todas nuestras conversaciones, Margarita me mostró que las familias que tienen hijos con necesidades especiales no son diferentes a las demás, solo que su camino es único. Y lo único que necesitamos es confianza en el proceso, flexibilidad y sobre todo, un compromiso profundo con el amor incondicional. Leonardo, el hijo de Margarita, se había convertido en un joven que, a pesar de los desafíos, se había forjado un camino propio.
Aunque no podía comunicarse de la manera tradicional, había encontrado formas de expresarse, de conectarse con el mundo a su manera. Margarita me recordó que, con el tiempo, Saúl también encontraría su forma, y que su desarrollo no dependía de comparaciones, sino de su propio ritmo. Hoy en día, cuando pienso en Margarita, veo a una madre que no solo ha criado a un hijo maravilloso, sino que ha aprendido a navegar por los mares inciertos del autismo con una valentía y una sabiduría que solo se adquieren con el paso del tiempo. Gracias a ella, aprendí a ser más paciente conmigo mismo, a abrazar el proceso, a confiar en que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance. Capítulo 8. Desafíos con el IEP y el distrito escolar. A medida que Saúl comenzó a crecer, la escuela se convirtió en un aspecto central de nuestras vidas. Desde el principio, sabíamos que el sistema educativo no siempre está preparado para manejar las necesidades de los niños con autismo. La experiencia con el distrito escolar, especialmente en lo que respecta al IEP, fue todo un desafío. El proceso de creación del IEP, Plan Educativo Individualizado, fue complicado desde el inicio. Mi esposa y yo queríamos lo mejor para Saúl, queríamos que recibiera el apoyo adecuado, pero la burocracia escolar nos hizo sentir como si estuviéramos luchando contra un sistema frío y distante. Nos encontrábamos constantemente discutiendo con el personal escolar sobre lo que Saúl necesitaba. Aunque la ley dice que los niños con necesidades especiales tienen derecho a una educación adecuada, la realidad a menudo es otra. Recuerdo una reunión en particular que se llevó a cabo en la sala de conferencias de la escuela. Estábamos allí, junto con los maestros de Saúl, el director y el equipo de apoyo, tratando de construir un plan que fuera adecuado para él. Saúl no encajaba perfectamente en los moldes de los programas estándar. Necesitaba una estructura más flexible, más adaptada a sus habilidades, pero parecía que la escuela no entendía completamente sus necesidades. A pesar de las recomendaciones de su terapeuta y el diagnóstico de autismo, los miembros del distrito escolar parecían más enfocados en seguir su protocolo estándar, sin considerar las diferencias cruciales de Saúl. Fue entonces cuando, en un momento de frustración, recordé a Margarita. Aunque Leonardo ya estaba en la adolescencia, su experiencia me sirvió como un faro. Margarita me había hablado varias veces sobre sus propios problemas con el IEP de su hijo, cómo se había tenido que enfrentar a un sistema que parecía no escuchar sus preocupaciones. Ella siempre insistía en lo mismo: no tengas miedo de pelear por lo que tu hijo necesita. Si el sistema no te da lo que quieres, lucha por cambiarlo. Si no lo haces, nadie lo hará por ti. Decidí seguir su consejo. Mi esposa y yo nos reunimos con un abogado especializado en derechos educativos para niños con discapacidades. Era un paso importante, pero sabíamos que valdría la pena. Lo primero que nos enseñó el abogado fue que no estábamos solos, que podíamos exigir que el distrito escolar cumpliera con la ley y que teníamos derecho a una educación apropiada para Saúl. Nos mostró cómo escribir cartas formales, cómo documentar cada conversación y cómo hacer que el equipo escolar fuera responsable de sus decisiones. Pero la lucha no fue fácil. Hubo momentos de mucha tensión, de sentir que la escuela no comprendía la gravedad de la situación, que estaban más interesados en seguir el protocolo que en entender a Saúl como individuo. Recuerdo que una vez, cuando solicitamos una evaluación más exhaustiva para ajustar su IEP, el equipo escolar intentó minimizar las preocupaciones de su terapeuta, sugiriendo que tal vez estábamos exagerando. Fue un golpe duro, pero fue también el momento en que realmente entendimos lo importante que era defender los derechos de Saúl. Cada reunión con el distrito escolar se volvía más agotadora. A veces, nos sentíamos como si estuviera en una especie de campo de batalla, en aquellos tiempos de los gladiadores. Sin embargo, no podíamos permitirnos ceder. Saúl dependía de nosotros, y teníamos que asegurarnos de que su educación fuera lo más adecuada posible. Hubo momentos de frustración, pero también hubo momentos en los que logramos avances significativos. Finalmente, después de mucho trabajo y presión, conseguimos que el distrito escolar aprobara una serie de ajustes para el IEP de Saúl. Esto incluía más apoyo en el aula, un espacio de aprendizaje especializado y la implementación de terapias conductuales que se adaptaban mejor a sus necesidades. Fue un respiro, pero sabíamos que el trabajo no había terminado. Al mismo tiempo, aprendimos que el proceso no se trataba solo de tener el IEP correcto, sino de construir una relación colaborativa con la escuela. Saúl pasaría una gran parte de su vida allí,
y necesitábamos que su educación fuera un esfuerzo compartido entre la familia y la escuela. Aunque hubo momentos difíciles, también entendimos que la perseverancia y la colaboración eran clave para lograr los mejores resultados. Este proceso nos enseñó a no rendirnos, a ser firmes pero también flexibles, a saber cuándo luchar y cuándo negociar. También nos recordó la importancia de tener aliados, como el abogado y las personas que nos apoyaron en cada paso del camino. Y, por encima de todo, nos recordó que Saúl merecía lo mejor, que su educación no solo era una responsabilidad del sistema escolar, sino de todos nosotros. Capítulo 9. Defendiendo los derechos de Saúl. Después de nuestra lucha con el IEP y las dificultades que enfrentamos con el distrito escolar, comencé a darme cuenta de que no era suficiente con solo pelear por lo que Saúl necesitaba. Sentía que tenía que hacer más, que había una responsabilidad más grande que se extendía más allá de mi familia. Era claro que el sistema educativo, aunque diseñado para ser inclusivo, a menudo no estaba preparado para ofrecer los servicios adecuados a niños con autismo. No solo era un problema de Saúl, sino de muchas otras familias que luchaban por lo mismo. Decidí unirme a grupos de abogacía dedicados a defender los derechos de los niños con discapacidades, especialmente aquellos con autismo. Conexiones educativas, con la señora Cecilia Mercado, Padres Mentores, con la señora Evelyn Rodríguez, entre otros. La decisión no fue fácil. Sabía que sería un compromiso de tiempo y energía, pero también sentí que era la única manera de hacer una diferencia no solo para Saúl, sino también para otros niños que enfrentaban los mismos desafíos. A través de estos grupos, conocí a muchas personas como yo, padres que luchaban por los derechos de sus hijos, y también abogados, activistas y profesionales comprometidos con la causa. Lo que más me impactó fue descubrir cuántas familias pasaban por las mismas dificultades, la falta de acceso a recursos adecuados, la lucha constante con el sistema educativo, y la necesidad de educar a los educadores sobre las verdaderas necesidades de los niños con autismo. La primera reunión a la que asistí fue reveladora. Me encontré con un grupo de padres y defensores que compartían sus historias, sus frustraciones y sus logros. Uno de los abogados que lideraba el grupo nos explicó cómo podíamos usar las leyes a nuestro favor, cómo escribir cartas formales de queja, cómo apelar las decisiones del distrito escolar y cómo, en última instancia, obligar a las instituciones a cumplir con lo que establece la ley. El conocimiento legal se convirtió en una herramienta poderosa que no solo ayudaba a defender a nuestros hijos, sino a cambiar el panorama para el futuro de otros niños. A través de estos grupos, no solo aprendí sobre mis derechos como padre de un niño con autismo, sino también sobre los derechos de Saúl en el contexto de la educación pública. Aprendí que el IEP debía ser un plan que evolucionara con el tiempo, que debía ser revisado periódicamente para asegurar que cumpliera con las necesidades cambiantes de Saúl. Aprendí también que tenía el derecho de impugnar decisiones que considerara injustas y que no tenía que conformarme con lo que me ofrecían, especialmente cuando sentía que no era suficiente. Uno de los momentos más significativos fue cuando comenzamos a trabajar en una campaña local para sensibilizar a las autoridades educativas sobre las necesidades de los niños con autismo. El grupo de abogacía organizó una reunión con el comité escolar, donde padres como yo compartieron sus experiencias y exigieron cambios en la forma en que el sistema trataba a los estudiantes con autismo. Fue un acto de valentía, pero también de solidaridad, y me sentí increíblemente orgulloso de ser parte de esa lucha colectiva. A medida que Saúl avanzaba en la escuela, mi implicación en estos grupos me dio una perspectiva más amplia sobre lo que realmente necesitaba un niño con autismo para tener éxito en el sistema educativo. Ya no era solo una cuestión de obtener servicios o recursos, se trataba de cambiar la forma en que las escuelas y las comunidades veían a los niños con discapacidades. Se trataba de crear una cultura inclusiva, una en la que todos los niños, independientemente de sus capacidades, tuvieran las mismas oportunidades de aprender y crecer. Con el tiempo, me di cuenta de que, al unirme a estos grupos de abogacía, no solo estaba defendiendo los derechos de Saúl, sino también los derechos de todos los niños como él. A través de nuestras experiencias compartidas, de las historias de otras familias, de las luchas y los triunfos, nos estábamos uniendo para crear un cambio real. Saúl aún tenía su propio camino por recorrer, y nosotros, como padres, teníamos mucho por hacer. Pero ahora sabía que no estaba solo en esta lucha. Juntos, como comunidad, estábamos trabajando para garantizar que nuestros hijos tuvieran el apoyo que merecían. Y,
Más importante aún, estábamos aprendiendo a ser sus defensores más fuertes. Capítulo 10. El apoyo incondicional de mi hija. En medio de todos los desafíos que hemos enfrentado, hay algo que me ha dado esperanza: el amor y apoyo de mi hija Daniela. A sus 12 años, ella ha demostrado ser una fuente de fortaleza para nuestra familia, y especialmente para Saúl. A pesar de ser tan joven, ha desarrollado una comprensión y madurez que a veces me sorprende. Desde que Saúl fue diagnosticado, mi hija ha sido consciente de que su hermano es diferente, pero nunca lo ha visto como algo negativo. Al contrario, ella ha aprendido a adaptarse a las necesidades de Saúl de una manera que pocos adultos podrían. Recuerdo que, al principio, cuando Saúl se sentía abrumado por estímulos o se frustraba fácilmente, mi hija era la primera en ofrecerle una sonrisa, un abrazo o una palabra de consuelo. No lo hacía porque se lo pidieran, sino porque su corazón le decía que lo hiciera. En casa, a menudo la encontramos ayudando a Saúl con sus rutinas diarias, como cuando se le dificulta vestirse o cuando necesita apoyo con sus tareas. Aunque no es su responsabilidad, siempre ha estado dispuesta a ser su compañera, a estar a su lado cuando él necesita tranquilidad o cuando la ansiedad lo supera. A veces, se sienta con él, le explica cómo organizar sus juguetes o cómo seguir ciertos pasos en sus actividades, de una forma tan natural que es difícil creer que ella no tiene más que 12 años. Lo más impresionante de todo es la forma en que ha aprendido a defender a su hermano. Cuando Saúl pasa por momentos difíciles fuera de casa, como en el parque o en situaciones sociales, mi hija se convierte en su defensora. Ha aprendido a entender las señales que Saúl da cuando se siente incómodo o agobiado, y sabe cuándo intervenir para calmarlo o guiarlo. Incluso en la escuela, cuando otros niños no entendían por qué Saúl reaccionaba de cierta manera, ella fue la primera en explicarles que su hermano tiene autismo y que eso no significa que sea menos capaz o que deba ser tratado de manera diferente. A pesar de ser una niña, ella nunca se ha quejado de tener que compartir nuestra atención con Saúl. Entiende que su hermano necesita apoyo, y ha sido increíblemente paciente y comprensiva con las demandas que su condición puede generar en la familia. En muchos sentidos, ha crecido más rápido que otros niños de su edad, pero no lo ha hecho de manera negativa. En lugar de resentir la situación, ha aprendido a ser resiliente y a ver a Saúl por lo que es, su hermano, con sus propias fortalezas y debilidades, que merece todo el amor y el respeto. En ocasiones, me siento culpable por todo lo que mi hija ha tenido que vivir, por todas las veces que, por necesidades de Saúl, hemos tenido que dejar de hacer cosas para ella. Pero entonces veo cómo ella lo maneja con tanta madurez y amor, y me doy cuenta de que, aunque la situación no sea fácil, ella ha encontrado una forma de estar allí para su hermano, de ser su amiga y su apoyo constante. Y, a veces, eso es todo lo que necesitamos, el amor incondicional de quienes más queremos. Mi hija también ha sido una gran aliada en todo lo relacionado con la abogacía y los derechos de Saúl. Cuando hemos asistido a reuniones de grupos de apoyo y abogacía, ella siempre ha mostrado un interés genuino en aprender sobre el autismo y cómo puede ayudar a su hermano. No solo se ha comprometido con las causas que defendemos, sino que también ha sido una fuente de inspiración para otros. Muchos de los padres en estos grupos me han dicho que se sienten inspirados por la forma en que mi hija maneja la situación, por su capacidad para mantenerse positiva y por su compromiso con el bienestar de Saúl. A través de ella, he aprendido que no solo los padres tienen un papel importante en la vida de un niño con autismo. Los hermanos también tienen un impacto profundo, y en el caso de mi hija, su amor por Saúl es un testimonio de la fortaleza que tiene como persona. A veces, ella nos recuerda que, aunque la vida puede ser difícil, el apoyo familiar es una de las cosas más poderosas que podemos ofrecer. Capítulo 11. Conectando con otras familias y comunidades. A medida que avanzábamos en nuestro viaje con Saúl, me di cuenta de que no estábamos solos en esta travesía. En Santa Ana, California y sus alrededores, había muchas otras familias que, al igual que nosotros, enfrentaban los desafíos del autismo. Decidí que era hora de salir de nuestra burbuja y conectar con ellos, compartir nuestras historias y aprender unos de otros. Una de las primeras organizaciones con las que nos pusimos en contacto fue el Centro Regional y el Distrito Escolar, que ofrecen servicios para el desarrollo en Santa Ana. Allí, conocimos a otras familias que estaban pasando por experiencias similares. Las reuniones eran espacios seguros donde podíamos hablar abiertamente sobre nuestras preocupaciones, éxitos y frustraciones.
Fue en esos encuentros donde conocí a Margarita González, una madre de un joven de 16 años con autismo. Su hijo, Leo, había enfrentado muchos de los mismos desafíos que Saúl, y Margarita se convirtió en una fuente invaluable de apoyo y consejo. Juntos, compartimos estrategias, recursos y, lo más importante, nos brindamos mutuamente consuelo y comprensión. Además de las reuniones en el centro regional y el distrito escolar, descubrí que había otros grupos de apoyo en la comunidad. Parents Helping Parents, por ejemplo, ofrece apoyo a familias con niños que tienen discapacidades del desarrollo. A través de ellos, conocí a más padres que estaban luchando por los derechos de sus hijos en el sistema educativo. Nos reuníamos regularmente para discutir nuestras experiencias con los IEP, compartir información sobre recursos legales y apoyarnos mutuamente en nuestras luchas. Una de las lecciones más valiosas que aprendí al conectarme con estas familias fue la importancia de la comunidad. Aunque cada niño con autismo es único, las experiencias de los padres a menudo se superponen. Compartir nuestras historias nos permitió encontrar soluciones a problemas comunes y nos dio la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Además de las conexiones locales, también me uní a grupos en línea donde padres de todo el mundo compartían sus experiencias y consejos. Estos grupos fueron una fuente constante de información y apoyo. A través de ellos, aprendí sobre nuevas terapias, estrategias de afrontamiento y recursos legales que no conocía. A medida que nuestra red de apoyo crecía, también lo hacía nuestra confianza. Ya no nos sentíamos como una familia aislada luchando contra un sistema que no comprendía a Saúl. Ahora sabíamos que éramos parte de una comunidad más grande, una comunidad dispuesta a luchar por los derechos de nuestros hijos y a apoyarse mutuamente en el camino. Capítulo 12. Abogando por otras familias y estudiantes. A medida que nuestra familia continuaba atravesando desafíos con el sistema educativo y las instituciones, comencé a sentir que debía hacer más que simplemente luchar por Saúl. Si bien siempre había estado comprometido con su bienestar y éxito, me di cuenta de que la lucha por los derechos de los niños con autismo o alguna otra discapacidad no debía limitarse solo a mi hijo. Había muchas otras familias que enfrentaban los mismos obstáculos, y sentí que era el momento de ampliar mi impacto. Decidí, entonces, abogar activamente por otras familias y estudiantes que, al igual que nosotros, se encontraban luchando por el acceso a una educación adecuada y los servicios necesarios. Empecé a involucrarme aún más en los grupos de abogacía y en las asociaciones que defendían los derechos de los niños con discapacidades. A través de las reuniones y actividades de estas organizaciones, comencé a trabajar en iniciativas para garantizar que los estudiantes con necesidades especiales recibieran la educación y los recursos que merecían. Una de las primeras acciones en las que me involucré fue en la organización de talleres para padres. En estos talleres, los padres podían aprender sobre sus derechos, cómo enfrentar los problemas con el distrito escolar y cómo navegar el proceso del IEP sin sentirse abrumados. Junto con otros miembros de los grupos de apoyo, creamos materiales educativos que explicaban de manera clara y accesible el proceso legal y las opciones disponibles para las familias. Muchos de los padres que asistían a los talleres me agradecían por proporcionarles las herramientas necesarias para luchar por sus hijos, algo que me dio una gran satisfacción. A través de mi participación en estos grupos, también me volví un defensor de las políticas públicas que impactan a los niños con discapacidades. Comencé a asistir a reuniones del comité escolar y a hablar en audiencias públicas sobre la importancia de una educación inclusiva. Aunque las autoridades educativas a menudo no entendían completamente las necesidades de los niños con autismo, mi voz, junto con la de otras familias, empezó a ser escuchada. Los testimonios compartidos por padres como Margarita y otros se convirtieron en una herramienta poderosa para generar conciencia y promover cambios en las políticas educativas. Además, comencé a trabajar de manera más estrecha con algunos de los abogados y defensores de los derechos de los niños, ayudando a las familias a comprender cómo podían solicitar ajustes en el IEP, cómo podían abogar por servicios adicionales y cómo podían luchar por un ambiente escolar más inclusivo. Fue un trabajo que, aunque desafiante, me llenó de una sensación de propósito y esperanza. A través de este proceso, me di cuenta de que no solo estaba ayudando a otras familias a obtener los servicios que necesitaban para sus hijos, sino que también estaba creando una red más amplia de apoyo. Las historias compartidas en estos grupos se convirtieron en una fuente constante de fortaleza, y entendí que cada paso que daba en la abogacía era también un paso hacia un cambio más amplio en la forma en que las instituciones trataban a los niños con autismo.
Aunque Saúl aún era una parte central de mi vida y mis esfuerzos, ver cómo otras familias recibían el apoyo que necesitaban me motivaba a seguir luchando. Cada vez que un niño lograba recibir un IEP más adecuado o cuando una familia lograba obtener los servicios necesarios, me sentía como si estuviera contribuyendo a un cambio real en la vida de esos niños. En última instancia, me di cuenta de que mi papel como defensor no solo era ser la voz de Saúl, sino también ser un defensor de todos los niños con discapacidades y sus familias. Así, nuestra lucha no era solo una cuestión personal, sino una misión más grande para garantizar que todos los niños, independientemente de sus necesidades, pudieran tener acceso a una educación equitativa y de calidad. Capítulo 13. El despertar del conocimiento y la estrategia personal. Nunca fui un ávido lector. Durante años, los libros no formaban parte de mi rutina diaria. Sin embargo, al enfrentar los desafíos que conlleva abogar por los derechos de Saúl y de otras familias, comprendí que necesitaba adquirir más conocimientos para ser un defensor efectivo. Fue entonces cuando decidí embarcarme en un nuevo hábito: leer un libro cada mes. Este compromiso con la lectura me ha abierto puertas a mundos y perspectivas que antes desconocía. Cada libro ha sido una fuente de inspiración y aprendizaje, proporcionándome herramientas para enfrentar los obstáculos que se presentan en el camino de la abogacía y la defensa de los derechos de los niños con necesidades especiales. Uno de los libros que más ha influido en mi perspectiva es El arte de la guerra de Sun Tzu. Aunque es un tratado militar escrito hace más de 2,500 años, sus enseñanzas trascienden el campo de batalla y ofrecen valiosas lecciones sobre estrategia, liderazgo y toma de decisiones. Sun Tzu enfatiza la importancia de conocer tanto al enemigo como a uno mismo, y de vencer sin necesidad de confrontación directa. Aplicando estos principios a mi vida, he aprendido a abordar los conflictos con el sistema educativo y otras instituciones de manera más estratégica. En lugar de reaccionar impulsivamente, ahora analizo cuidadosamente cada situación, identifico las fortalezas y debilidades de todas las partes involucradas y planifico mis acciones con anticipación. Esta perspectiva me ha permitido ser más efectivo en mis esfuerzos por garantizar que Saúl y otros niños reciban el apoyo que merecen. Además, el arte de la guerra me ha enseñado la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad. En el mundo de la abogacía y la defensa de derechos, las circunstancias pueden cambiar rápidamente, y es crucial estar preparado para ajustar las estrategias según sea necesario. Esta lección ha sido invaluable en mi trabajo con otras familias, ya que cada caso es único y requiere un enfoque personalizado. La lectura de este libro y de otros ha transformado mi forma de pensar y actuar. Me ha proporcionado una base sólida de conocimientos y habilidades que utilizo diariamente en mi labor como defensor. Más allá de las tácticas y estrategias, he descubierto en la lectura una fuente constante de motivación y empoderamiento. Este nuevo hábito no solo ha enriquecido mi vida personal, sino que también ha fortalecido mi capacidad para apoyar a Saúl y a otras familias en situaciones similares. Cada página leída es un paso más hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos los niños con necesidades especiales. Capítulo 14. Reconocimientos que nacen del compromiso. Cuando comencé este camino, nunca lo hice esperando un aplauso. Todo lo que he hecho por Saúl, por mi familia y por las demás familias que enfrentan los retos del autismo, lo he hecho desde el corazón. Pero a lo largo del tiempo, he aprendido que cuando uno actúa con convicción, compromiso y constancia, la comunidad lo ve y lo valora. Fue así como, poco a poco, comencé a recibir invitaciones a eventos organizados por escuelas, distritos, centros comunitarios y organizaciones dedicadas a la discapacidad. Al principio, solo asistía como participante, con la intención de aprender y compartir. Pero luego empecé a ser invitado como panelista, como testimonio, como voz activa de las familias que luchan por una educación y una vida digna para sus hijos. En cada uno de estos espacios, compartí la historia de Saúl, pero también la de mi hija, mi esposa, mis hermanas, y todas las familias que he conocido en el camino. Hablé del dolor, de los logros, de la frustración con el sistema, y de la esperanza que encontramos al unirnos. Y en muchas ocasiones, al terminar, alguien se acercaba con una mano extendida y una sonrisa que decía, gracias por hablar por nosotros. Con el tiempo, estos gestos se tradujeron en reconocimientos formales. Empecé a recibir diplomas, certificados y agradecimientos por mi participación en foros de educación especial, conferencias de inclusión,
jornadas de derechos civiles, y talleres para padres. Estos reconocimientos, aunque simbólicos, significaban mucho para mí. Eran un recordatorio de que mi esfuerzo no pasaba desapercibido, y que mi voz, la voz de un padre, podía tener impacto. Recuerdo con particular emoción un evento en el que me entregaron un reconocimiento por liderazgo comunitario en defensa de estudiantes con discapacidades. Cuando subí al escenario a recibirlo, pensé en Saúl. Pensé en cada reunión difícil, cada IEP lleno de frustración, cada noche sin dormir buscando respuestas. Ese papel enmarcado era más que un diploma, era una afirmación de que nuestra lucha estaba haciendo eco. No me considero un héroe. Solo soy un padre que decidió no rendirse. Pero estos reconocimientos me han dado fuerzas para seguir. Cada uno me recuerda que no estoy solo, que hay muchas personas luchando a mi lado, y que la visibilidad importa. Que contar nuestras historias cambia percepciones, abre puertas, y, a veces, cambia políticas. Ahora, esos diplomas cuelgan en una pared especial de nuestra casa. No por orgullo, sino porque quiero que Saúl los vea. Quiero que sepa que cada paso que damos, cada palabra que decimos, está construyendo un camino más justo para él y para tantos otros. Quiero que mi hija vea que alzarse por otros también es una forma de amor. Y quiero que, algún día, ambos comprendan que lo que hacemos hoy tiene el poder de transformar vidas. Capítulo 15. Reflexiones sobre la discapacidad, más allá de las etiquetas. A lo largo de este viaje con Saúl, mi comprensión de la discapacidad ha evolucionado profundamente. Al principio, veía la discapacidad como una limitación inherente al individuo, algo que debía corregirse o superarse. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia, comprendí que esta visión era reduccionista y no capturaba la complejidad de la realidad que enfrentan las personas con discapacidad. Descubrí que existen diferentes modelos para entender la discapacidad. El modelo médico, por ejemplo, se centra en las deficiencias individuales y busca curar o arreglar al individuo. Este enfoque, aunque útil en ciertos contextos clínicos, a menudo ignora las barreras sociales y estructurales que impiden la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Por otro lado, el modelo social de la discapacidad propone que las limitaciones no residen en el individuo, sino en la sociedad que no se adapta a la diversidad humana. Este modelo sostiene que son las barreras físicas, actitudinales y sociales las que discapacitan a las personas, no sus condiciones físicas o mentales. Esta perspectiva me abrió los ojos a la importancia de luchar por una sociedad más inclusiva y accesible para todos. Además, aprendí sobre el modelo de derechos humanos, que enfatiza que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tienen derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos. Este enfoque me inspiró a abogar no solo por los derechos de Saúl, sino también por los de otras personas con discapacidad, reconociendo que la lucha por la inclusión es una cuestión de justicia social. Estas reflexiones me llevaron a cuestionar las etiquetas y estigmas que la sociedad impone a las personas con discapacidad. Comprendí que cada individuo tiene un valor intrínseco y que la diversidad humana es una riqueza que debe celebrarse, no una desviación que debe corregirse. Esta comprensión me motivó a trabajar activamente para eliminar las barreras que impiden la plena participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Capítulo 16. Gratitud en el camino. Cuando miro hacia atrás y repaso cada paso de este recorrido, me doy cuenta de que no lo hemos hecho solos. La historia de nuestra familia, de Saúl, y de cada pequeño logro alcanzado está entretejida con el apoyo, el cariño y el compromiso de muchas personas que han caminado con nosotros. Quiero empezar agradeciendo profundamente a mi esposa, mi compañera desde hace más de 10 años, por su fuerza inquebrantable y su ternura en los momentos más duros. Ella ha sido el ancla que ha sostenido a nuestra familia, la que ha permanecido firme aun cuando el camino parecía incierto. Su amor por nuestros hijos es un faro que guía nuestra vida familiar. También agradezco a mi hija, que con apenas 12 años ha demostrado una madurez y una empatía que me conmueven. Su presencia ha sido un alivio para Saúl, una hermana amorosa, comprensiva, que ha aprendido a caminar a su ritmo y ofrecerle lo más valioso, su paciencia y su amor sin condiciones. A mis dos hermanas, Marta y Nancy, les agradezco de corazón por estar siempre presentes. Han sido pilares fundamentales, ayudándonos con tiempo,
consejos y abrazos sinceros. Ellas han sostenido nuestra carga cuando parecía demasiado pesada. A personas especiales como Cecilia Mercado, cuyo conocimiento sobre autismo y compromiso con las familias ha sido un verdadero faro. Cecilia no solo comparte información valiosa, sino que lo hace con una calidez humana que alivia y anima. A mi querida amiga Margarita González, madre de un joven con autismo de 16 años, le agradezco su apertura, sus consejos, y sobre todo, la conexión sincera que nos une. Compartir este camino con alguien que lo entiende desde dentro ha sido un regalo. A todas las familias que hemos conocido en este trayecto, padres y madres que han abierto sus corazones para compartir vivencias, estrategias y también lágrimas. Gracias por la solidaridad, por hacernos sentir parte de una comunidad que lucha, resiste y celebra. A los grupos de abogacía que nos han recibido y enseñado, gracias por darnos una plataforma, por fortalecernos y recordarnos que nuestra voz importa. Gracias por enseñarme que no solo se trata de defender a mi hijo, sino de levantarme por todos aquellos que necesitan apoyo. Gracias también a los amigos y aliados nuevos que han llegado, a los educadores empáticos, a los terapeutas dedicados, y a cada persona que se ha tomado el tiempo de escuchar, de apoyar, de entender. Cada gesto cuenta. Cada palabra de aliento ha sido un bálsamo en días difíciles. Este capítulo de agradecimientos no es un cierre, sino una pausa para reconocer que los logros que celebramos son posibles gracias a una red de personas comprometidas con el amor, la justicia y la humanidad. A todos ustedes, gracias por caminar con nosotros. Capítulo 17. Soñando el futuro de Saúl. Soñar con el futuro de un hijo siempre es un acto de amor. Pero soñar con el futuro de un hijo con autismo, como mi hijo Saúl, también es un acto de valentía. No porque sea más difícil, sino porque muchas veces el mundo insiste en decirnos que no debemos esperar demasiado, que seamos realistas. Yo he elegido no aceptar esa narrativa. He decidido soñar en grande. Sueño con un Saúl feliz. No perfecto, no como otros esperan que sea, sino feliz a su manera. Sueño con un mundo que lo mire sin prejuicio, que lo escuche cuando habla con su voz o con sus silencios, que valore lo que él tiene para aportar, aunque lo exprese diferente. Sueño con una sociedad que no lo encierre en una etiqueta, sino que abra espacios donde él pueda florecer. Quiero que Saúl pueda elegir, que tenga opciones reales. Que si quiere estudiar, trabajar, crear, viajar o quedarse en casa, lo haga no porque el sistema lo limite, sino porque es su decisión. Anhelo que encuentre personas que lo respeten, que lo comprendan, que lo amen por quien es, y no por quien quisieran que fuera. Sueño también con un legado. Que esta lucha que hemos emprendido sirva para más que resolver nuestros propios desafíos. Que las puertas que hemos tocado, y a veces empujado, se queden abiertas para las familias que vendrán después. Que los cambios que logremos en educación, en salud, en derechos, no sean excepcionales, sino duraderos. Imagino un futuro donde los hermanos y hermanas de niños con discapacidad, como mi hija, crezcan sabiendo que la inclusión no es una política, sino una forma de vida. Que vean en su hermano no una carga, sino una fuente de aprendizaje y amor. Y que cuando sean adultos, continúen promoviendo los valores que como familia hemos sembrado, empatía, justicia y comunidad. Y en ese sueño, también me veo a mí. No como un héroe, sino como un papá que dio todo lo que pudo. Que cometió errores, sí, pero que nunca dejó de intentarlo. Un hombre que aprendió a leer el mundo desde los ojos de su hijo, y que encontró en esa mirada una nueva forma de entender lo que realmente importa. Saúl me ha enseñado que el futuro no se construye con certezas, sino con esperanza. Así que sigo soñando, con los pies en la tierra y el corazón encendido. Porque si algo he aprendido en este camino, es que cada paso cuenta, y que los sueños, incluso los más improbables, merecen ser soñados. Capítulo 18. Una carta para Saúl. Querido Saúl, este libro es para ti. Cada palabra escrita, cada recuerdo revivido, cada lección aprendida, todo lo hice pensando en ti. No solo como tu padre, sino como alguien que ha descubierto que su vida tiene un propósito más profundo desde el momento en que llegaste. Cuando supimos que eras autista, no entendíamos del todo lo que eso significaría. Había miedo, sí. Había incertidumbre.
Pero también había amor, del más puro. Y con el tiempo entendimos que tu forma de ser no necesitaba cambiar. Era el mundo el que necesitaba aprender a verte y tratarte con dignidad. A lo largo de estos años, me he visto transformado. He aprendido a hablar un lenguaje que no siempre tiene palabras, a defenderte con más fuerza de la que creía tener, y a admirarte por tu forma única de estar en el mundo. Me has enseñado a escuchar de otra manera, a tener paciencia, a celebrar los pequeños logros como grandes victorias. Tu hermana ha sido una compañera maravillosa en este camino. A sus 12 años, ha demostrado una sensibilidad, una conciencia y un cariño que me llenan de orgullo. No hay día que no me asombre con su forma de acompañarte, de entenderte y de amarte. Y tu madre, mi compañera de 10 años, ha sido el sostén silencioso que hace posible que todo funcione. Juntos hemos llorado, reído, dudado, pero siempre hemos seguido adelante por ti. Quiero que sepas también que tienes más hermanos, hijos míos de una relación anterior. Aunque ya son adultos y nuestras vidas tomaron rumbos distintos, ellos siempre preguntan por ti. Se interesan, quieren saber cómo estás, qué necesitas, cómo te pueden apoyar. Y eso, hijo, también es amor. No importa la distancia ni los contextos, el lazo que nos une a todos es real. Ha sido motivo de lucha, de unión, de crecimiento. Y hoy, después de años de aprendizaje y abogacía, no solo peleo por ti, Saúl. Peleo por cada niño y niña que como tú necesita que el mundo deje de mirar con indiferencia. Me he unido a grupos, he aprendido leyes, he alzado la voz. No porque sea fuerte, sino porque tú me hiciste fuerte. Y aunque nunca fui de leer, hoy leo un libro cada mes. El que más me marcó fue El arte de la guerra, porque entendí que la estrategia no es pelear por pelear, sino elegir con sabiduría cómo y cuándo actuar. Ese conocimiento me ha servido para hacerte justicia, para abrir caminos, para cambiar mentalidades. Este libro no lo escribí como un final, sino como una semilla. Ojalá un día lo leas, o lo escuchemos juntos. Ojalá un día lo lean tus hermanos, tus maestros, tus amigos. Porque lo que hay aquí es amor. Amor en forma de palabras. Amor que lucha. Amor que no se rinde. Gracias por elegirme como tu papá. Con todo mi corazón. Saúl Lara. Epílogo. Esto apenas comienza. Este libro ha sido una travesía escrita con el corazón. Una historia de vida, de lucha, de amor y de transformación. No termina aquí, porque nuestra historia sigue. Cada día con Saúl es un nuevo capítulo, lleno de aprendizajes, desafíos y pequeñas maravillas. Lo que comenzó como un intento de entender a mi hijo, se convirtió en una causa. De la confusión pasamos a la claridad. Del miedo, al compromiso. De la soledad, a la comunidad. Hoy sé que cada paso que damos como familia tiene un eco en otras vidas, y ese eco es lo que me impulsa a seguir. Si este libro llega a otras manos, ojalá inspire a más padres, madres, hermanos, educadores, y vecinos a mirar con compasión, a actuar con conciencia, y a caminar junto a quienes a veces son invisibilizados. Porque nadie debería enfrentar este camino solo. Gracias por leerme. Gracias por ser parte de esto. Y si tú también estás luchando por alguien que amas, no te detengas. Nunca sabes cuántas puertas puedes abrir con tu voz, tu presencia y tu amor.